Hice el doctorado en psicología etnoclínica, que es el estudio tanto de la psicología clínica como de la etnología. Esta última centrada sobre todo en el estudio de la psicología de los grupos y de las tribus en particular. Obtuvo un diploma en psicología analítica, que es el que la califica como psicoanalista junguiana. Su experiencia vital como cantadora, Masemondo, poeta y artista que inspira. También en su trabajo con las personas que se someten al psicoanálisis. A veces le preguntan qué hace con su consulta para ayudar a las mujeres a recuperar su naturaleza salvaje. Da mucha importancia a la psicología clínica y a la psicología del desarrollo, y para curar se utiliza el ingrediente más sencillo y asequible, los relatos. Examina el material de los sueños de la paciente, que contiene muchos argumentos y narraciones. Las sensaciones físicas, los recuerdos corporales de la paciente también son relatos que se pueden leer y llevar a la conciencia. Enseña además una modalidad de poderoso trance interactivo, muy parecida a la imaginación. Muy parecida. Las sensaciones físicas y los recuerdos corporales de la paciente también son relatos que se pueden leer y llevar a la conciencia. Enseña además una modalidad de poderoso trance interactivo muy parecido a la imaginación activa de Jung, lo cual da lugar también a unos relatos que contribuyen a aclarar el viaje psíquico de la paciente. Se hace aflorar a la superficie el yo salvaje por medio de preguntas concretas, del examen de cuentos, leyendas y mitos. La mayoría de las veces, tras un tiempo, se acaba por encontrar el mito o el cuento de hadas que contiene toda la instrucción que necesita una mujer para su desarrollo psicológico. Estas historias contienen el drama espiritual de una mujer. Es algo así como una obra teatral con instrucciones escénicas, representación y atrezo. El oficio de hacer constituye una parte importante de su trabajo. Trata de conferir fuerza a sus pacientes, enseñándoles los antiquísimos oficios manuales, entre ellos las artes simbólicas de la creación de talismanes, las ofrendas, los retablos, que pueden ser cualquier cosa, desde un simple palillo envuelto en cintas hasta una complicada escultura. El arte es importante, pues evoca las estaciones del alma o algún acontecimiento especial o trágico del viaje del alma. El arte no es solo para una misma, no es un jalón en la propia comprensión, es también un mapa para las generaciones venideras. Como es natural, el trabajo de cada paciente se realiza de forma personalizada, pues no cabe duda de que cada persona es distinta, pero en su trabajo con las pacientes estos factores son siempre los mismos y constituyen el fundamento del trabajo de todos los seres humanos que los han precedido y de su propio trabajo y también del vuestro. El arte de las preguntas, el arte de los cuentos, el arte manual, son todos productos de algo, y ese algo es el alma. Cada vez que se alimenta el alma, se garantiza su desarrollo. Espera que se percaten de que esos son medios tangibles para suavizar antiguas cicatrices, sanar viejas heridas y enfocar de otro modo las cosas, y de que al recuperar los oficios añejos se consigue de una manera práctica hacer visible el alma. Los cuentos que aquí se reproducen para explicar la naturaleza instintiva de las mujeres son en algunos casos relatos originales y en otros casos versiones literarias distintas que ella ha escrito, basándose en los relatos que le contaron sus tías, tíos, abuelitas y abuelos, oams y apas. Los mayores de su familia, cuyas tradiciones orales se vienen transmitiendo ininterrumpidamente desde tiempos inmemoriales. Algunos son los documentos escritos de sus cuadernos directos, otros son los de tiempos pasados y todos nacen del corazón. Se los expone con todos los detalles y en toda su arquetípica integridad, y los presenta con el permiso y la bendición de 3 generaciones vivas de narradores de cuentos de su familia, que comprenden las sutilezas y las exigencias de los cuentos entendidos como fenómeno curativo. Añade algunas de las preguntas que plantea a sus pacientes y a otras personas a las que les ofrece su consejo, para que consigan recordarse a sí mismas. Destella también para los lectores algunos de los métodos, el hábil y experto, y juega con el cual las mujeres consiguen retener el numen de su tarea en la memoria consciente. Todas estas cosas contribuyen a favorecer la convergencia con el valioso yo salvaje. Los cuentos son una medicina. Se siente fascinada por ellos desde que escucha el primero. Tienen un poder extraordinario. No exigen que hagamos, seamos o pongamos en práctica algo. Basta con que escuchemos. Los cuentos contienen los remedios para reparar o recuperar cualquier pulsión perdida. Los cuentos engendran emociones, tristeza, preguntas, anhelos y comprensiones que hacen aflorar espontáneamente a la superficie el arquetipo, en este caso, de la mujer salvaje. Los cuentos están repletos de instrucciones que les guían en medio de las complejidades de la vida. Los cuentos nos permiten comprender la necesidad de recobrar un arquetipo sumergido y los medios para hacerlo. Los cuentos de las páginas siguientes son, de entre los centenares que ha estudiado,
con los que ha trabajado a lo largo de varias décadas, los que a su juicio más claramente expresaban la riqueza del arquetipo de la mujer salvaje. A veces, varias capas culturales desdibujan los núcleos de los cuentos. Por ejemplo, en el caso de los hermanos Grimm, entre otros recopiladores de cuentos de hadas de los últimos siglos, hay poderosas sospechas de que sus confidentes, narradores de cuentos de aquella época, purificaron los relatos para no herir la susceptibilidad de los piadosos hermanos. A lo largo del tiempo, la superposición a los viejos símbolos paganos, otros de carácter cristiano, y de forma que el viejo curandero de un cuento se convirtió en una perversa bruja, un espíritu se transformó en un ángel, un velo de iniciación en un pañuelo, una niña llamada Bella se rebautizó con el nombre de Saumersish, apenada. Los elementos sexuales se eliminaban, las amables criaturas y animales se transmutaban a menudo en demonios y cocos. De esta manera, se perdieron muchos relatos didácticos sobre el sexo, el amor, el dinero, el matrimonio, el nacimiento, la muerte y la transformación. De esta manera, se borraron también los cuentos de hadas y los mitos que explican los antiguos misterios de las mujeres. Casi todas las viejas colecciones de cuentos de hadas y mitos que hoy en día se conservan se han expurgado de todo lo escatólico, lo sexual, lo perverso. Incluso las advertencias contra todas estas cosas. Lo precristiano, lo femenino, las diosas, los ritos de iniciación, los remedios para los distintos trastornos psicológicos y las introducciones para los arrobamientos espirituales. Pero no se han perdido para siempre. De niña escuchaba lo que le constaba que son temas íntegros y sin retoque de antiguas historias, muchos de los cuales se incluyen en este libro. No obstante, hasta los fragmentos de relatos en su forma actual pueden contener con todo el conjunto de la historia. Ha rebuscado un poco en lo que se denomina en broma la medicina forense y la palcomitología de los cuentos de hadas, por más que la reconstrucción sea esencialmente una tarea larga, complicada y contemplativa. En pro de la efectividad, la autora utiliza varias formas de exégesis, comparando los leitmotivs, considerando deducciones antropológicas e históricas y formas tanto nuevas como antiguas. Trata de reconstruir los relatos a partir de antiguas pautas arquetípicas aprendidas en sus estudios de psicología analítica y arquetípica, una disciplina que persevera y estudia todos los temas y argumentos de los cuentos de hadas, las leyendas y los mitos para poder entender las vidas instintivas de los seres humanos. Para aquello le resultan útiles los patrones subyacentes en los mundos imaginarios, las imágenes colectivas del inconsciente y las que aparecen en los sueños o en los estados de conciencia no ordinarios. Y para redondear la tarea con un toque más vistoso, compara las matrices de los relatos con los restos arqueológicos de las antiguas culturas, tales como objetos rituales de alfarería, máscaras y figurillas. Con pocas palabras y utilizando una locución típica de los cuentos de hadas, se ha pasado mucho tiempo osando las cenizas. Lleva unos 25 años estudiando las pautas arquetípicas y el doble de años estudiando los mitos, los cuentos de hadas y el folclore de sus culturas familiares. Ha adquirido un vasto cuerpo de conocimiento acerca de la osamenta de los relatos y sabe que falta algún hueso en alguna historia. A lo largo de los siglos, la conquista de naciones por parte de otras naciones y las conversaciones religiosas, tanto pacíficas como forzosas, han cubierto o alterado el núcleo original de los antiguos relatos. Pero hay una buena noticia. A pesar de las ruinas estructurales que se observan en las versiones existentes de los cuentos, existe una pauta muy definida que sigue brillando con fuerza. A través de la forma y la configuración de los distintos fragmentos y las distintas partes, se puede establecer con una considerable precisión que se ha perdido en un relato y reconstruir cuidadosamente las piezas que faltan, lo que permite a menudo descubrir unas sorprendentes subestructuras que alivian, de cierto modo, el pesar de las mujeres por la destrucción de los antiguos misterios. Los antiguos misterios no se han destruido. Todo lo que se necesita, todo lo que podríamos necesitar en algún momento, nos sigue hablando todavía en susurros desde los huesos de los relatos. Recoger la esencia de los relatos constituye una tarea dura y metódica de paleontólogo. Cuanto más huesos contenga la historia, tanto más probable será encontrar su estructura integral. Cuanto más enteros estén los relatos, más sutiles serán los giros y vueltas de la psique que advirtamos y tantas más oportunidades tendremos que captar y evocar nuestro trabajo espiritual. Cuando trabajamos el alma, ella, la mujer salvaje, crea una mayor cantidad de sí misma. De niña, tuvo la suerte de estar rodeada de personas de muchos antiguos países europeos y también de México. Muchos miembros de su familia, sus vecinos y amigos, acababan de llegar de Hungría, Alemania, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia, Polonia, Checoslovaquia, Serbo-Croacia, Rusia, Lituania, Bohemia y también del Jalisco, Michoacán, Juárez y de muchas de las aldeas fronterizas de México, Texas, Arizona.
Ellos y muchos otros nativos americanos y gente de los Apalaches, inmigrantes asiáticos y muchas familias afroamericanas del sur, habían llegado para trabajar en los cultivos y las cosechas, en los fosos ceniceros de las fábricas, las acerías, las cervecerías y las tareas domésticas. En su inmensa mayoría no eran personas instruidas en un sentido académico, pero aún así eran profundamente sabios. Eran los portadores de una valiosa y casi pura tradición oral.